Sí, hermano. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites reunirnos a través de estos medios y estar en tu presencia en este tiempo, en este momento en el que te rogamos que tú nos enseñes, que tú nos hables al corazón y, y a la mente para que seamos eh, restaurados, sanados y limpiados en ti, Padre. Creemos que tú harás nuevas todas las cosas, las estás haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Recibimos esa vida abundante que tú nos has dado a través de el sacrificio en la cruz, pero también de ese regalo hermoso que es la salvación, Padre. Gracias. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado hermano Jesús. Amén. Amén. Bien, pues Amén. vamos a comenzar. Eh, Hemos estado viendo acerca de la fe. Este tema es profundo, pero no es sencillo hablarlo, porque en realidad no hay mucho que hablar sobre la fe. En realidad, el asunto de la fe es algo más que teórico, es práctico, ¿no? Esto no se trata de hablar, sino que compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón acerca de la fe. Eso es lo que podemos hablar y también lo que hemos visto en la palabra, cómo la fe ha ejercido su fruto para el que es eh, a través de los que han tenido relación con nuestro Padre, ¿no? Tanto los discípulos de Jesús como la gente del Antiguo Testamento, cada uno ha tenido un vínculo con Dios que se ha ejercido a través de la fe, porque ahora sí que si no hay fe, no hay manera de tener cercanía con Dios. Ahora, cuando yo les digo, si no hay fe, no les estoy diciendo, no, pues si tú no tienes fe, olvídate, ya estás pelas, ¿no? No tienes comunicación con Dios. No, 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 porque acuérdese que la fe es un regalo que Dios nos impartió, que nos dio a todo aquel que se acerca a Él, a todo aquel que le recibe como Padre. Dios le da fe. No es algo que tú tienes que hacer, es algo que Dios ya te dio. Pero al igual que todos los dones de Dios, todos los regalos de Dios, son necesarios recibirlos y ponerlos por obra. Recibirlos y ejercerlos. Recibirlos y deleitarse en ellos. ¿Sí? Ya hemos visto en otras ocasiones el ejemplo de aquel que tiene mucha sed y entonces llega a un lugar donde le ofrecen un vaso con agua y entonces él agarra el vaso con agua y empieza a describir qué hermoso vaso con agua tan cristalina, se ve tan refrescante. De verdad que si el que la toma, no hombre, va a saciar su sed y se la pasa hablando de todo lo que, de lo que le parece a él el agua que está ahí, pero no se la toma. Entonces, mientras no se tome el agua, no va a servir de nada que tenga el vaso en las manos, si él se está muriendo de sed. Bueno, lo mismo sucede con la fe. La fe no es algo de lo que podamos estar hablando y diciendo, wow, qué hermoso, cuántos milagros, no, hombre. En el pasado yo recuerdo cuánta fe, cuántos milagros. El pasado ya pasó. Se trata de vivir ahora, día con día, momento a momento, la fe con Dios, porque a lo mejor hemos tenido fe para algunas cosas y otras cosas no las hemos trabajado a través de la fe. Ustedes conocen aquel ejemplo del profeta Elías, cuando Dios lo lleva a sustentar un reto contra los profetas de Baal, y dice, bueno, pues vamos de una vez a definir quién es el verdadero Dios, y los cita en un lugar y les dice, vamos a hacer aquí unos holocaustos y vamos a clamar a nuestro Dios cada uno, y el verdadero Dios
va a hacer descender fuego del cielo y va a consumir, va a quemar la ofrenda que le estamos poniendo aquí. Y entonces dice que los profetas de Baal pues, eran como 400, ¿no? Y por horas estuvieron ahí, eh, danzando frenéticamente, haciendo sus ritos, sus alabanzas a su dios Baal y todas sus oraciones y todas las cosas que hacían. Y nunca descendió fuego del cielo, no pasó nada, no sucedió nada. Ni siquiera una pequeña flamita cayó ahí. Y Elías, confiado en lo que él creía y como él creía en la fe que tenía, recuerden que estamos tocando el punto de la fe. Tocando ese punto, eh, Elías se sentía confiadísimo en que Dios le iba a responder, tanto así que hasta los bromeaba, los burlaba, les decía, pues a lo mejor su Dios está de viaje, se fue de paseo, grítenle más fuerte, no los escucha, a lo mejor se fue al baño y por eso no los oye. Todo eso les estaba diciendo burlándose de ellos. Y entonces cuando ya correspondió a Elías ejercer su fe, dice que además la subió de nivel la apuesta, ¿no? ¿Qué hizo? Ah, pues, mandó traer unos cántaros con agua e hizo que lo vaciaran sobre el holocausto, sobre la res que había sido cortada en trozos y puesta sobre las piedras. Dice que vaciaron cántaros, así, es más, alrededor hizo un surco profundo, donde el agua que vaciaban sobre el holocausto descendía y llenaba ese surco. La mojó toda, o sea, para que no hubiera duda, nada de que hizo un poquito de calor y por ahí salió, alguien prendió un cigarro y se le fue una flamita para allá y se prendió. No, 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 no. Le puso ahí, harta agua. Y entonces sí, pidió a Dios y Dios respondió. Dios respondió con fuego del cielo. Tan grande fue que consumió el holocausto, no solo consumió el holocausto, consumió el agua que estaba alrededor en el surco ese que había hecho alrededor del altar, y dice que chupó hasta las piedras, o sea, con tanto fuego. Y ese milagro pasó con un solo hombre que le estaba creyendo a Dios, que sabía quién era su Dios. Ok, él tuvo una fe milagrosa ahí. Pero al otro día le llega una carta de la reina, la que era reina de todos los sacerdotes de Baal, que por cierto Elías había ya matado, porque ahí la apuesta era el que pierda muere. Y entonces, como ellos perdieron, ellos murieron, los sacerdotes de Baal, ¿no? Entonces, eh, le llega la carta de la reina Jezabel y le promete que lo va a matar. Y entonces le entra un miedo a Elías terrible, donde se le acaba la fe que tenía. O sea, ahí es donde hay que reflexionar por qué Elías tenía fe para unas cosas y no tenía fe para otras. Bueno, esto se los comparto porque muchos de nosotros hemos experimentado cosas semejantes, ¿sí? Hemos sido firmes en la fe, en Dios, en creerle a Dios en algunas cosas y nos hemos mantenido firmes. Sí, no, Dios va a hacer esto, no hay de otra, aquí no se puede, no nos vamos a mover de esto porque Dios seguramente va a hacer el milagro. Pero sabe que algunas otras cosas no tenemos fe para ello. Ajá. Entonces, hay cosas donde sí dudamos, donde estamos
tronándonos los dedos y donde decimos, no, pues ya Dios ya no hizo nada, bueno, pues ni modo, ya. Y a veces ni siquiera nos arriesgamos a creer, sino que tomamos nuestros piececitos y nos echamos a andar en nuestras fuerzas para hacer las cosas. Porque decimos, no, si le pido a Dios esto, no creo que me conteste, no creo que me ayude, no creo que me dé, no creo que me sane, no creo que, o sea, ahí donde estamos dudando, ahí donde estamos nosotros, queriendo hacer las cosas en nuestras fuerzas. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. A ver, a lo mejor yo nada más estoy platicando de algo que me pasa a mí y ustedes dicen, no, como que el pastor Samuel no, como que el hermano Samuel no, no creo lo que está diciendo. A ver, ustedes, ¿qué tienen que decir? ¿Algo quieren compartir? Yo siento que algo quieren compartir, porque los veo así como muy inquietos, como que quieren, están levantando la mano ahí. ¿O es solo mi fe nada más la que está operando ahí? Pues de lo que acabas de comentar, hermano, a ver Ajá, si me puedo escuchar un poquito mejor sí, ahorita. sí, ya se oye Es mejor. cierto, eh, sí tenemos a veces Sí, eso por dentro, ¿no? De la fe, de creer ciertas cosas y que puedes orar hasta a lo mejor por el vecino para que sane y sana. Y tú te ujú, ves tu condición y dices, ¿y yo por qué no sano? O sea, tú tuviste sí, fe para que el junto sanara y tú te miras y dices, y te hablan por teléfono y te dicen, ¿qué crees? Ya me recuperé y yo, no, pues sí, está bien. Dice, y gracias porque compartiste conmigo esa fe que tienes. Y yo, no, sí. Somos buenos para andar creyendo cosas fuera de nuestro alcance. Eso me ha pasado a mí, la verdad. sí, Y sí, llega el momento como que te pasa lo que Elías cuando se fue a esconder a la cueva, ¿no? De sí, tanto miedo que tuvo, tanto temor que tuvo que se escondió. Y así yo siento que así a veces me pasa, ¿no? Digo, no, pues ya aquí, hasta aquí ya llegué, ya me morí, ya estoy muerta, mañana no amanezco. Pero un día anterior me hablan para decirme, oye, pasó esto, no, confía en el Señor, ten fe. Y yo al otro día estoy envuelta en mi sábana. Pues bueno, eso es algo de lo mucho que me ha pasado, hermano. Así que mejor le cedo la palabra a otro. sí, así nos pasa. La verdad es que eh, uno a veces tiene fe para dar ciertos pasos y otra, pues no tiene fe para otras cosas, ¿no? Eh, yo estaba platicando con un compañero en la semana y le comentaba un poquito del testimonio de cuando me tocó irme a Salina Cruz. Eh, yo le dije, mira, yo cuando me fui a Salina Cruz no me llevé nada, no llevaba yo nada. Lo único que llevaba era una caja de esas cajas de huevo, de cartón, pero que son para guardar huevos. Y la mitad de la caja llevaba yo unos Nuevos Testamentos y unos folletos para compartir. Y la otra mitad de la caja llevaba yo mi ropa, lo poco que tenía de ropa, ¿no? Y con eso me fui a Salina Cruz, le digo, o sea, es lo único que me llevé. Y Dios hizo todo lo que hizo allá, ¿no? O sea, prosperó, Dios nos dio, Dios proveyó. eh, Gracias a Dios se construyó la casa de oración, se construyó varias cosas y bueno, pues la verdad es que eh, hubo una congregación ahí también que se reunió, mucha gente, pues gente se convirtió y todo eso yo le decía. Entonces, y Dios nos dio fe para creer todo eso, ¿no? Para ver, creerlo y verlo. Y entonces hay veces que está uno
dudando si va uno a tener para la letra del carro o para pagar la luz o para pagar el agua o no sé, cosas más pequeñas, cosas que ni al caso, ¿no? Está uno ahí dudando si Dios ha provisto para mucho más que eso o Dios ha sanado, ¿no? Yo recuerdo una vez que no solo una vez, sino varias veces Dios nos permitió orar por gente que no podía tener hijos, ¿no? Yo recuerdo de ellos una pareja que tenía 7 años de estar juntos, de vivir juntos, y no podían tener hijos. Entonces los invitaron a la congregación y Dios me movió a orar por ellos, oré por ellos, y no pasó mucho tiempo y Dios les dio un hijo, ¿no? Dios les dio un bebé. Claro, pasó el tiempo y ya después se alejaron. Mire, con eso yo le digo algo también, ¿eh? No crea que los milagros hacen que la gente crea. O sea, la gente se emociona con los milagros. Por eso es que a Jesús no le interesaba tanto hacer milagros, sino invitarlos a un arrepentimiento y a una vida nueva, ¿no? De hecho, varias ocasiones en las que Jesús hizo milagros, les dijo a los que recibían el milagro, les encargaba encarecidamente, no vayas a comentarlo con nadie, ¿sí? Y nosotros creemos que es al revés, nosotros creemos que necesitamos recibir milagros para ir y salir a los 4 vientos y gritarle a la gente, miren, Dios sí salva, Dios sí sana, Dios se hace milagros, Dios, no sé, tantas cosas, ¿no? Y a veces entendemos mal la palabra porque eh, la gente que se reúne por milagros, tarde o temprano, eh, se regresa. Dice la palabra que de 10 leprosos que recibieron sanidad, solo uno regresó a darle las gracias a Jesús, y a ese que regresó a agradecerle a Jesús fue el único que le dijo, vete y ya eres salvo, ¿no? O sea, ya hasta ese momento le dijo que ya era salvo. A los otros no, porque ni siquiera regresaron, aunque recibieron el milagro. Los otros solo querían el milagro o a Dios para que les hiciera el milagro, ¿no? ¿Y cuánta gente hoy hay así? ¿Sabes? A mí a veces me inquieta un poco que los que están en Cristo a veces no entienden el porqué de las enfermedades, pero yo quiero decirte algo, que eres una persona bienaventurada cuando estás viviendo una enfermedad o estás viviendo una carencia económica, o Buenas estás noches, viviendo, hermanos. buenas noches, Feli, bienvenida, o estás viviendo alguna situación difícil en tu vida y sobre todo eso que estás viviendo, permaneces en fe. Permaneces y dices, pues ¿sabes qué? Yo no sé si Dios me va a sanar o me voy a morir. Pero una cosa sí digo, si es una cosa o es la otra, es con Dios, es con papá. Entonces, en ese momento tú estás demostrando la fe, no para que suceda un milagro, sino porque tu fe está fundamentada no en un milagro, sino en la invitación de Dios a ser su hijo. En el amor de Dios está fundamentada tu fe. Entonces, lo mismo sucede con los problemas económicos o con la situación sentimental, tal vez. Yo no sé, porque he visto a personas regresarse a la vida antigua porque Dios no permitió que permaneciera su esposa, su esposo, o su novia o su novio. Y hay veces que hay gente que se regresa de la vida de Dios y dice, no, pues yo ya no quiero nada con Dios porque Dios no hizo que fulanita o fulanito estuviera aquí conmigo, fuera mi esposa, mi esposo. O hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya, no, pues yo le pedí a Dios que me diera un buen trabajo y no, pues nunca me lo dio. Y por eso es que yo ya mejor no sigo en esto de la fe de Cristo Jesús. O personas que
pidieron que fueran sanadas ellas mismas o sus padres o sus hijos, y como no sucedió el milagro, entonces renuncian y se van para atrás. Y esas personas creen que hicieron bien, pero déjame decirte que lo único que mostraron es que esas personas solamente buscaban a Dios por el milagro. Solamente buscaban a Dios para que Dios hiciera algo en sus vidas y ya, es lo único que les interesaba. O sea, en realidad no les interesaba a Dios, sino les interesaba lo que Dios tiene en las manos. Alguna ocasión oí a un pastor que decía, cuando vayas a Dios, cuando vayas a Cristo Jesús, no le mires a las manos, no mires las manos, lo que trae en las manos. Porque muchos de nosotros, o no sé, pero mucha gente se acerca a Dios esperando que Dios les dé. Se acerca a Dios esperando que Dios haga algo por ellos. Y Dios puede darles, y Dios puede hacer cosas por ellos, y Dios puede sanarles, por supuesto que puede. Pero también Dios puede ver el corazón de las personas. Y como aquellos discípulos que seguían a Jesús, y un día les dijo Jesús, ustedes me siguen porque yo les doy pan, les doy de comer. Y entonces los muy dignos dijeron, ay, ya el Señor se puso muy así, como que ya se le subió, mejor ya vámonos. Y se fueron, y los discípulos le decían a Jesús, yo creo que se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, híjole, como que esa palabra está muy fuerte, no les hables tan duro, mira, pues se trata de traer gente, no de correrla, y tú les estás hablando medio golpeado, Señor, yo creo que mejor no les digas así. Y entonces Jesús se voltea y les dice, pues eso les dije a ellos, pero también se los digo a ustedes. Si ustedes se quieren ir también, adelante. Híjole, y yo creo que ellos dijeron, no, pues ahí está, ahí muere, ¿no? Y le dice, Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. El punto es, ¿para qué la fe que tienes, hasta dónde llega? ¿La fe que tienes en realidad es una fe genuina o es una fe interesada, una fe que te mueve nada más para recibir el milagrito, y una vez que recibas el milagrito, pues bye bye, Señor, qué bueno, eres bien buena onda, pues ahí nos vemos al rato? No, o sea, te está invitando papá a tener una cercanía con él, a ser su hijo, a ser su hijo. No a ser su empleado, no a ser pues alguien conocido de él, su fan, que algunos últimamente quieren ser fan de Cristo Jesús, ¿no? No, Dios no te invita a ser su fan, Dios te invita a ser de su familia, a ser su hija, su hijo, ¿sí? Entonces, regresando un poquito al asunto de las tradiciones que estamos viviendo en estos días, me comentaba la hermana Eli que si podíamos platicar algo de la Semana Santa, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero pues ¿para qué hablamos de eso? Y dice, bueno, es que yo quiero saber si esto es real, si esto, o qué dice la palabra. Bueno, es sencillo, le digo, mira, ¿alguna vez tuviste que los apóstoles celebraran la Semana Santa? Pues no. O sea, no es algo que Dios haya instituido, ¿no? Entonces, la única vez que Jesús instituyó algo fue que cada vez que nos reuniéramos, lo hiciéramos en memoria de Él, y además que recordáramos su muerte, porque precisamente ese es el punto en el cual Él nos reconcilia con el Padre. Y eso no puede ser una vez al año, sino cada vez que nos reunamos, cada vez que nos reunamos. ¿Sí? Ya ven que ahora
el mundo en estos días, algunas personas lo que hacen es, no, bueno, es Semana Santa, no se puede comer carne, es Viernes Santo, no se puede comer carne. No, algunas llegaban al extremo incluso de no bañarse en este día, porque todo eso era pecado. Obviamente salir, hacer cualquier labor era pecado, y entonces no se hacía, pero en ninguna parte de la palabra dice eso. O sea, Dios no es alguien que se rija por un calendario humano. Acuérdese que el calendario humano es un calendario humano, no es un calendario divino. Dios no lo hizo, ¿sí? Sino que es un calendario humano. Entonces, conforme a eso, pues mucha gente se rige, pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Dios en realidad nunca ocupa de objetos o fechas o cosas para aumentar nuestra fe o para hacer sólida nuestra fe o nuestro carácter en Cristo. No, Dios no ocupa de nada de eso. Dios, la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad es que la religiosidad siempre va a estar ocupando objetos, cosas, fechas, talismanes, dijes, todo ese tipo de cosas para afianzar la fe, supuestamente, entre comillas. La fe no se afianza con muletas. La fe no necesita, la verdadera fe de Dios no necesita de objetos, ni de fechas, ni de cosas. La fe es el fruto de una comunión con Dios, de una relación con Dios, de una cercanía con Dios. De ahí viene la fe, de escuchar la palabra de Dios. Pero cuando dice la palabra que viene por el oír la palabra, no se está refiriendo a que alguien me lea la Biblia y yo la escuche, o que alguien me predique y yo lo escuche. Se refiere a que yo oiga directamente a Dios hablándome a mi corazón. Ahí es donde viene la fe. Eso es lo que crea la fe y fortalece la fe en mí. Perdón. Bueno, no sé si hay algo que quieran comentar al respecto de esto que estamos hablando. A ver, díganos algo que Dios tenga para nosotros a través de usted. Es muy probable que Dios tiene cosas a través de cada uno de nosotros. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Sí. Adelante, adelante. Pues yo, en estos días he estado comentando más que nada con la familia, con mi mamá, la situación que se ha estado viviendo, ¿no? Entonces, en cuestión de la fe, digo yo que estamos pasando precisamente por esa etapa, ¿no? Donde nuestra fe está siendo probada. Y digo, no es nuestra, no pertenece a nosotros, sino que, como comentabas hace rato, Dios es el que nos da ese regalo porque de nosotros pues no puede nacer, ¿no? De nosotros no puede salir. Y meditaba yo en este tema hace unos días y pensaba yo, decía, de nosotros, pues no, nada de fe podemos tener nosotros. Hay veces que ni nosotros mismos creemos, ni nos cuesta trabajo creer que nosotros podemos hacer algo, podemos avanzar, podemos
realizar ciertas actividades o situaciones o resolver ciertas cosas, ¿no? Mediante el creer tan solo. Creer que nosotros podamos avanzar cierto tramo de la vida, a veces ni nosotros mismos creemos. Y de nosotros pues no puede salir esa fe. Sin embargo, la palabra de Dios dice, como comentábamos la vez pasada, si tuviéramos tan solo fe como un grano de mostaza, dice, diríamos a este monte, quítate y se quitará. Y la fe divina es la que nos mueve a creer o nos ayuda a creer en lo que Dios quiere para nosotros. Porque nuestra capacidad de creer es muy corta. En algunos ya es casi nula. Ya no creemos en nosotros mismos, no creemos en otra persona, en la pareja, en los hijos, en la familia, en los amigos, ya no se cree, o sea, ya no se confía y no se cree. Entonces, cuando Dios pone o Dios activa en nosotros el creer en hacer las cosas, en que Él lo va a hacer, nosotros solamente nos toca descansar y creer que lo va a hacer, esperar a que Él lo haga. Comentaba yo con mi mamá, a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que ir a orar por los enfermos, porque pues la palabra de Dios dice, ir y sanar a los enfermos, ir y dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos. Y nosotros decimos, bueno, es que para eso se necesita que nosotros tengamos mucha fe, que seamos hombres y mujeres de fe, inquebrantable, y la verdad es que no. La orden nada más es que nosotros vayamos y oremos, y quien está comprometido a hacer las cosas es Dios. Él lo va a hacer, nosotros no. Y es ahí donde nosotros no hemos entendido que nosotros creemos que nosotros lo vamos a hacer. Y escuchaba el tema con una persona que comentaba y decía, y nos ponemos a pensar, ¿y si oro por esa persona que está enferma y en vez de sanar se muere? ¿Y si oro por sanidad y no sana? ¿Y si yo le digo, levántate y anda y no lo hace? ¿Cómo voy a quedar? Van a pensar que soy un charlatán, un mentiroso, una mentirosa, que no tengo la suficiente fe para que hubiera sucedido el milagro. Sin embargo, no es que nosotros tengamos que hacerlo, es sencillamente actuar y creer que el que lo va a hacer es Dios. Y de esa manera nosotros descansamos. Comentábamos aquí, llegó una persona mi mamá renta cuartos, y esta persona tiene un familiar enfermo, le acaban de diagnosticar cáncer, y al parecer ya tiene pocos días, le han dicho que tiene pocos días de vida. Y precisamente pasando por este tema, yo me sorprendía y decía, Señor, tú nos estás dando la lección y ya nos llevas a la práctica, Padre, tengo que tener, bueno, me siento con ese mandato de que Dios dice, ve y ora, tú declara la sanidad. Y digo, Señor, ya me estás poniendo luego la prueba en activar, pero no soy yo. Entonces, si yo creo que el que lo va a hacer eres tú, confiada en ti, Señor, oraremos por esta persona, declararemos sanidad y tú harás el resto, Señor. Por algo tú la trajiste a este lugar, por algo tuvimos ese contacto, y yo creo que el que lo va a hacer es Dios. Nosotros solamente tenemos que actuar, ¿no? Como si no nos corresponde a nosotros, pero si el Señor nos dice, tú cree, da la palabra y yo voy a actuar en tu vida, en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, tú créelo, dalo por hecho, porque el compromiso no es que nosotros lo hagamos, sino Él lo va a hacer. Entonces, ya solamente es esperar. El Señor, yo lo declaro, lo confieso, lo percibo que ya viene, Señor, lo tomo como un hecho y esperar a que Dios lo haga.
Ese es el procedimiento que yo he entendido de parte de Dios hacia mi vida, que ese es el procedimiento real que nosotros podemos vivir. No estar pensando, ¿y si no se cumple? ¿Y si no se hace? ¿Y si no pasa? Y es una angustia y una desesperación. ¿Y cuándo va a ser? Les digo porque si alguien es desesperada, soy yo. Si alguien es doña angustia, soy yo. Entonces, yo siento que Dios en ese aspecto me está ayudando mucho a creer de esa manera, diciéndome, no lo vas a hacer tú en tus fuerzas. Es más, tú ni puedes, date ya por anulada, tú no puedes hacerlo. Entonces yo lo voy a hacer. Y es cuando digo, sí, Señor, sí, 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 es cierto, yo no puedo y me desespero y me enfermo y me frustro y me entristezco y me enojo y puedo hacer muchas cosas, pero tengo que entender que el que lo va a hacer eres tú. Yo tengo que hacerme a un lado, yo tengo que creerlo, dar la palabra, vislumbrarlo, visualizarlo, tomarlo y esperar a que tú lo hagas, Señor. Esa es la enseñanza que Dios me ha dado con este tema. Espero compartirlo con ustedes y que, bueno, cada quien compartamos lo que Dios nos está enseñando a cada uno. Yo sé que todos estamos en este proceso y a unos de una manera, a otros de otra, pero es muy, muy agradable comentarlo y ver que a lo mejor todos estamos pasando por esa situación. Y yo creo que este es el tiempo de que Dios está moviendo a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a caminar en fe en que no sabemos si la economía va a funcionar, si la política, si nuestro país, el Estado, el gobierno, o sea, es que nosotros vamos caminando en fe. A lo que Dios quiere que el día de mañana suceda, eso sucederá y Él lo tiene todo bajo control. Y es un descanso, es una paz de verdad. Yo les comparto, mis familias que me conocen saben que yo era muy preocupona, tronándome los dedos siempre y pensando en el mañana y qué voy a hacer. Y no sé, ahora he venido a una paz, a una tranquilidad, porque digo, yo no puedo hacer nada. Ya intenté, hice muchas cosas y solamente estorbé a Dios en lo que Él quería hacer. Ahora entiendo que Él es el que obra y hace las cosas, aunque no lo entienda, aunque a veces diga, se tarda, yo quisiera ver ya esto realizado. Dios me dice, yo estoy en control y ese es mi tiempo, es a mi forma, a mi manera y tú solamente créelo. Y en ese proceso es donde me encuentro en estos momentos. Y pues yo quería compartirlo con ustedes, espero que sea de bendición y pues comenten ustedes también que compartan, nos ayuden a crecer nuestra fe también en lo que ustedes estén pasando por estos momentos. Es muy, muy confortante saber que no somos los únicos o no estamos solos pasando todas estas situaciones, sino que yo creo que todos estamos dentro del plan perfecto de Dios. Dios les bendiga. Muy bien, amén. No, pues sí, en realidad es así, ¿no? Es así. Dios te invita a que tú des el paso, a que salgas de la barca y camines sobre las aguas. Él te dice, ven. Y creo que todo lo que nosotros debemos hacer es precisamente dar ese paso y Él es el que nos sostendrá. La verdad, hay veces que nosotros solamente queremos dar el paso si sabemos que no nos vamos a hundir, ¿verdad? Si no nos va a pasar nada, entonces lo hacemos. Y ahí es donde la fe no funciona. Entonces, si Dios te dice o sientes la indicación de Dios de orar por alguien que está enfermo, ora por él, ora por ella. Pero no esperes que tú vas de acuerdo a la intensidad o la fuerza de tu oración, van a suceder las cosas. No, sino de acuerdo a el propósito de Dios. Entonces, así es que hay que hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Bien, ¿alguien más quiere compartirnos algo más sobre esto? Yo, hermano, A ver, compártenos, Feli. eh, Compártenos.
Y a mí me cuesta mucho trabajo y a la vez pienso que cuando oro no estoy haciendo las cosas bien, porque cuando dio la plática, bueno, más bien dio la prédica al pastor Cristóbal, decía bueno, así como decía que nosotros orábamos, es como darle una, ¿cómo decirle? Como que darle órdenes a Dios, ¿no? Sino que simplemente digamos, sabemos, o sea, que pues, más bien que nosotros debemos de ponerle todo en las manos de Dios y decirle a Dios que sabemos que Él nos ama y que pues lo que queremos, bueno, que Él nos dé, pues es la mente de Cristo, nada más, pero que no estemos haciendo así. Bueno, yo a lo que le entendí, no sé si esté bien, que no le demos órdenes a Dios, porque Él es nuestro Padre y pues era así que yo ahí es donde yo estoy confundida. No sé cómo está ahí el asunto, hermano. Es que, bueno, a ver, vamos a ponerlo con un poquito más claridad ese asunto. Eh, Muchos de nosotros oramos a Dios diciéndole, pidiéndole por eh, pues no sé qué te viene a la mente, pero por decir eh, que le damos a Dios, por ejemplo, niños que están enfermos, ¿no? Ay, Padre, sana a estos niños que están enfermos, mira, sufren esto y lo otro, como si nosotros le estuviéramos explicando a Dios algo que Él no supiera, ¿sí? Entonces, dice la palabra que todo lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el caso que estoy poniéndoles de los niños, por ejemplo? La voluntad de Dios es la misma que para todo ser sobre la tierra, para todos hombres y mujeres sobre la tierra, y es que vengan a ser sus hijos. Nosotros a veces oramos, pero no lo hacemos con entendiendo la voluntad de Dios, sino más bien al grito de nuestra necesidad o a lo que nuestros ojos ven. Por ejemplo, tenemos una necesidad económica y decimos, Padre, provéeme de tanto dinero, necesito este dinero para pagar esto o para, no sé, 1000 cosas. Como si Dios no lo supiera. Ahora, ¿tú crees que Dios no sabe la necesidad por la que estás pasando? Por supuesto que la sabe. Entonces, ¿qué es correctamente lo que deberíamos de pedir? Bueno, como Dios sabe lo que yo necesito, y yo sé también lo que yo necesito, pero lo que está pasando en medio de esta necesidad es que suceda algo en mi corazón que me haga crecer en mi conocimiento de Dios. Y a lo mejor eso ni siquiera me interesa a mí lo que me interesa es que me provea dinero para pagar porque por X. Entonces yo estoy a veces tan metido en pedirle eso que me olvido de que lo que estoy viviendo, todo, sea falta de dinero, sea enfermedad, sea lo que yo esté viviendo, es para una razón. Y esa razón es para que yo le conozca más a Él en mi vida, para que tengamos Él y yo una conexión más cercana, más íntima, porque a veces nosotros creemos que somos amigazos del Señor y la verdad es que andamos todavía bien lejos de eso. Entonces, Dios lo que quiere es que tú y Él se conviertan en familia, padre e hija, padre e hijo. Y para eso no es necesario explicarle a Dios, ¿verdad? Toda la razón por la que le estamos pidiendo, pero sí es necesario tener comunión con Dios, tener cercanía con Dios, hacernos sus amigos,
Si Él es alguien que sabe todas las cosas, no necesita que nosotros se las digamos, pero sí necesita Él y quiere Él tener una cercanía con nosotros. Es decir, que nosotros vayamos a Él y que nosotros nos deleitemos en Él, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros y seamos uno. Y entonces lo demás, hermano, va a fluir por añadidura. Si yo tengo un problema de economía o de salud o con un hijo o lo que sea, yo lo que necesito es tener más cercanía con papá, deleitarme más en él, estar más con él. Cuando esto sucede, es entonces cuando la bendición viene a mi vida y cubre todas esas necesidades y cosas y salpica para todo. Es cierto que hay cosas por las que hemos pedido específicamente. Y yo recuerdo una oración del apóstol Pablo donde dice él, ya le he pedido en 3 ocasiones a Dios que quite este mensajero de Satanás que me está atosigando, que me está lacerando, que me está lastimando. Y por 3 veces me ha dicho Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, como le digo, no se trata de decirle a Dios, Señor, salva a fulano de tal porque mira, él está mal y necesita de ti y todo esto. Yo creo que esa parte Dios la conoce y sí es bueno que se la presentes en alguna ocasión a Dios. Padre, te presento la vida de fulano de tal, aquí está delante de tu presencia. Yo sé que a mí, que lo has llamado también para ser tu hijo, pero él todavía no lo sabe. Hazle saber que él va a ser tu hijo, hazle que de alguna manera él lo entienda, lo sepa, o ella lo entienda o lo sepa, pero déjale esa petición a Dios, cree y deleítate en él, deleítate en Dios. Entonces, no es a veces es que últimamente, digo, no sé si ustedes lo han visto, pero en algunas congregaciones se estila de que yo declaro, yo proclamo, yo establezco, yo esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso es a lo que se refiere el hermano Chris, pues que no es por ahí, ¿no? O sea, tú no Perdón que ves. lo interrumpa, hermano. Ajá, sí, dígame. Así es como yo aprendí precisamente de la congregación, a pedir así. Entonces, o sea, es ahí donde yo me confundía mucho de lo que decía el pastor Cristóbal a lo que dicen ahí. Digo, ¿cómo entonces de qué manera? O sea, es donde yo estaba confundida, pero ahorita ya le estoy agarrando ya lo que usted está diciendo, hermano, ya le estoy entendiendo. Qué bueno, hermana, sí. Muchas Sí, gracias. sí, feliz, sí. Entonces, ese es el punto, ¿no? El punto es que en la medida en la que tú eres eh, familia con Dios, pues es como cuando uno es familia en la casa, ¿no? Llegas a tu casa y a ver, mi hijo, haz esto, por favor, mira, o esposo, mira, tráeme esto, o dame para esto, o lo que sea. Pero no hay así como cuando estás, que es muy diferente, ¿verdad? Cuando está alguien en un puesto burocrático y dice, a ver, aquí fórmense todos y cada quien saque sus papeles y a ver, señora, a usted le corresponde hacer esto o sea, esa es una forma en la que Dios no nos ha invitado, o sea, Dios nos invita a ser familia con Él, no a ser un grupo burocrático ni la Cámara de Diputados, ni de senadores,
ni nada de eso. El problema es que algunos se confunden en el asunto bíblico y se sienten, no se sienten reyes, se sienten mis reyes. Entonces creen que todo el mundo está a su servicio y Dios está a su servicio y los ángeles, ¿no? Yo he oído a profetas decir que ellos le ordenan a los ángeles que traigan y que hagan y que vayan y que, o sea, en ninguna parte la palabra de Dios dice que los ángeles son nuestros mensajeros ni nuestros servidores. Dice que son colaboradores nuestros en favor de nuestra salvación, pero no que son nuestros mandaderos, ¿no? Yo quiero aportar algo. A ver, sí, comenta. Creo que el mejor ejemplo a lo que se refiere Feli, digo, ahora sí que lo contrario a lo que se aprendió, lo que vimos desde un inicio en las congregaciones yo creo que el mejor ejemplo está en Jesús, cuando él está orando en el huerto de Getsemaní. Digo, y él era el Hijo de Dios, ¿no? Cuando él ora al Padre, en ningún momento le dice, Padre, ordena a las huestes del mal que se vayan de mí, que se alejen, que hazlo ahora, en este momento, y etcétera. O sea, él pudo haber orado de esa manera. Era el Hijo de Dios. Sin embargo, su oración fue, Padre, Señor, estoy a punto de pasar por esta situación. Y si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en ningún momento le ordena a Dios, en ningún momento le exige que lo salve de esa situación, que confunda a sus enemigos, que se vuelva en contra de, que les caiga un rayo y los parta en dos, No, sencillamente él oró teniendo una petición en su alma, en su espíritu. Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera, porque nosotros no sabemos, como nos explicas ahorita, no sabemos si, más bien todo lleva un plan de Dios, aunque nosotros no lo veamos en el momento. Con la persona en específico, con la familia alrededor, con el país entero, con la iglesia completa, la ciudad, etcétera. Dios tiene un propósito. Con esta pandemia, Dios tiene un propósito. No se le salió de las manos y de repente, uy, no, bueno, ya se extendió el virus y a ver ahora cómo le haremos con estos hijos míos que ya se envirulearon todos y no. O sea, todo esto es parte de Dios. Dios lo tiene bajo control. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a reprender y fuera todo espíritu de pandemia y de virus y que vengan los ángeles y los lleven y los hagan o sea, no estamos entendiendo realmente cuál es nuestra función dentro de esta situación. Entonces, siempre nuestra oración como Jesús, Señor, yo quisiera, ¿verdad? Que todo esto se terminara, que ya nadie más sufriera, que este es mi sentimiento, mi sentir. Yo quisiera que tanta gente que ya se murió y familiares y cercanos y vecinos y amigos y que más quisiera que esto no hubiera pasado, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo que el que realmente tiene la última palabra es Dios, no nosotros. Es Dios el que tiene la última palabra. Entonces, yo creo que esa es la manera correcta en la que nosotros tendríamos que dirigirnos hacia el Padre en nuestras oraciones. A lo que se refiere Feli, no exigiéndole que, sánalo, porque tú tienes poder para hacerlo, porque tú lo puedes, o sea, tantas cosas en las que yo creo que la mayoría hemos caído en esas situaciones. Y a veces no nos ponemos a pensar que es parte del plan de Dios para esa persona, porque Dios quiere operar un milagro. Entonces, Dios quiere mostrarse en medio de toda esa situación. Entonces, más bien nuestra oración tendría que ser, Padre, mi deseo es que mi pariente, que mi hijo, que mi esposo, que cualquier persona que esté, Señor, sea sano, esté en plenitud, pero Señor,
que se haga tu voluntad. Entonces, esa es la manera, yo creo, en la que nosotros, el mejor ejemplo es Jesús, en cómo oraba con el Padre, cómo se dirigía hacia el Padre, sabiendo y creyendo que el Padre lo escuchaba y no tenía que andar dando tantos brincos, saltos y sombrerazos, porque tenía una comunión con Dios. No era de vez allá, de vez en cuando, que él le elevaba una oración a Dios, sino que era una comunión con Dios. En cualquier momento él hablaba con el Padre, en cualquier momento. No necesitaba meterse en ayuno de 80 años, de 80 días, de 40, para tener una comunión con Dios, ¿no? Era de todos los días la comunión. Entonces, en cualquier momento le decía, Padre, ¿qué pasa aquí? En nuestra vida diaria nosotros, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer, Señor? Pero estás tú bajo control, Señor, tú tienes todo bajo control. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo de oración en la que nosotros nos podemos basar, en cómo lo hacía Jesús. Él lo hacía de esa manera y es el ejemplo que Él nos dio. Así tendríamos que hacerlo nosotros. Es todo. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, así efectivamente, así es. Fíjense lo que dice aquí en Filipenses. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vea usted cómo dice aquí, que presentemos delante de Dios, que no estemos inquietos por nada, que más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones delante de Dios y le demos gracias. ¿Por qué dice que le demos gracias? Bueno, porque seguramente serán escuchadas nuestras oraciones y respondidas. Ahora, una respuesta no siempre es sí. A veces es todavía no. A veces es tengo algo mejor. En fin, pero lo cierto es que nuestras oraciones, como son para tener comunión con Dios y como bien nos compartía Raquel, es el modelo perfecto de la oración, es Jesús hablando con su papá. No hay otra, o sea, siempre que tú te preguntes algo, refiere hacia Jesús, cómo lo hacía él, por qué lo hacía, en qué momento lo hacía. Ese es el ejemplo más elevado que hay. Recuerden, él es el maestro y todos nosotros sus discípulos. Entonces, si el maestro así hablaba con el Padre, así es precisamente como se trata, como nosotros debemos platicar con el Padre. Entonces, ahí está el modelo perfecto para hablar con él. Bien, pues empezamos por la fe, pasamos por la Semana Santa y llegamos a las oraciones. Esto fue de todo un poquito, gracias a Dios. Perdón, Pero hermano, entonces las sí, oraciones no son a tanto sombrerazo y zapateo y como decía la hermana, ¿no? Siempre yo declaro que la palabra se cumple. ¿Y quién eres tú para estar? Ahorita me queda bien claro con lo que dijo la hermana Raquel. ajá, El primero, decir cómo lo haría Jesús, cómo pediría Jesús al Padre algo para que se obre en su vida, ¿no? O en mi vida. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo? Es el cómo, ¿no? Y tenemos ese ejemplo bien claro. Muchas gracias, hermana Raquel, porque a veces uno grita, zapatea y alza uno la voz y cree uno que gritando y el Señor nos va a escuchar de todas maneras, grites o no grites, Él te va a escuchar, pero la manera correcta en la cual nos enseña nuestro hermano mayor es con esa paz y con esa mansedumbre y con templanza, porque para cuando te estás imaginando esa oración que hizo en el monte Getsemaní, fue algo terrible que iba a acontecer a tu ojo humano, decir, me voy a morir, voy a ir a la cruz. O sea, ya sabía lo que iba a pasar y la forma en la que le ora al Padre, o sea, a mí ahorita me dan ganas de llorar porque me imagino a un Jesús diciendo,
así como ahorita está usted dando la plática y así estaba hablando con el papá, con el padre, mira papá, o sea, esto me va a doler casi, ¿no? Pero su forma de ir con él fue de una forma que créame hermano, yo no creo que lo haya podido hacer, ¿eh? No creo, pero pues esa era nada más mi forma de compartir ahorita. Bien, bien, hermana Eli. Pues sí, así es. Eh, Ese es el modelo perfecto y gracias a papá porque él nos enseña, ¿no? E incluso dice que nadie sabemos orar, ¿eh? La verdad es que dice Romanos capítulo 8 que nadie sabemos orar. Eso es algo, y no solo dice que no lo sabemos ahorita, sino que nunca sabremos en realidad. O sea, no está dentro de la capacidad humana el poder saber orar, pero sí en la capacidad divina. Entonces, ¿cómo es que podemos orar correctamente? Cuando el Espíritu de Dios nos dice cómo y nos enseña y nos da las palabras, incluso de dentro de nosotros clama con gemidos indecibles, ¿sí? Dentro de nosotros el Espíritu habla al Padre y a través de nadie puede llamar a papá, a Dios, si no es a través del Espíritu. ¿Se da cuenta? Cómo ni siquiera esa situación está en idioma humano, está en forma humana, sino en forma divina. Por eso es que hay que nacer de nuevo. Nacemos de nuevo a una vida divina, ya no humana, aunque tenemos cuerpo y todo, y comemos y defecamos y todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero ya nuestro espíritu es el que gobierna, no nuestra carne, no nuestra mente, sino el espíritu. Entonces ya operamos en un plano espiritual, vivimos en un plano espiritual, lo cual hace que quien dirige todo asunto de nuestra vida es el Espíritu de Dios, o debería de ser así. Para que también cuando oremos sea el Espíritu de Dios en nosotros el que nos diga cómo orar, cuándo orar. Y cuando hablo de orar, me estoy refiriendo a permitirle a que el Espíritu nos inspire a hablar con el Padre. Que no sean solamente nuestras necesidades y nuestras desesperaciones las que nos lleven a hablar con Él, sino que sea el Espíritu de Dios que se manifiesta en nuestra vida, el que nos inspira para que nuestro espíritu clame a Dios y diga, Abba, diga, papá, aquí estoy, aquí está tu hijo, papá, aquí está. ¿De qué se va a tratar el día de hoy? ¿Cómo vamos a vivir el día de hoy? ¿Cómo vamos a vivir esta situación? Abba, dime, papá, ¿cómo lo vamos a vivir? Papito, hermoso. ¿Sí? Entonces, ahí es otra cosa. Ahí ya nos estamos pareciendo a Jesús. Ahí estamos hablando el idioma de Jesús. ¿Sí? ¿Ok? Bien, pues me da gusto, de verdad, me agradezco a papá que ha puesto en sus corazones intervenir el día de hoy y enseñarnos a través de ustedes, a hablarnos a través de ustedes. Así es como se debe de caminar una reunión como esta. Y bueno, pues gracias a papito por eso. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a papá por esta reunión. Padre, te damos gracias por ese amor con el cual tú nos envuelves, por esa palabra que tú nos das, porque tú nos enseñas, pero no a través de una inteligencia humana, sino tú nos enseñas en el espíritu, nos enseñas de tu espíritu a nuestro espíritu, y eso nos bendice mucho, papá, nos lleva a entenderte, a conocerte mejor. Quiero poner en tus manos todo asunto, quiero poner en tus manos la vida y la salud de mi madre, que en estos días ha estado pasando por una situación de salud. Entendemos lo que dice el médico, pero precisamente eso lo presentamos delante de ti, como algo en donde veremos tu gloria,
veremos tu mano poderosa reflejarse. Gracias, papito, por la vida de la salud y la salud de mi madre y de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, de sus familiares, de sus parejas, de sus hijos, de cada uno, papito, lo ponemos en tus manos, papá. Gracias porque eres bueno, eres fiel, eres maravilloso. Gracias por tu palabra, nuestro corazón. En el nombre de nuestro amado hermano Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Amén, pues amén. estamos despedidos. Nos vemos el próximo viernes aquí a las 8 de la noche, primeramente Dios, ¿eh? Y Sí, si amén. gusta Buenas invitar. noches a todos. Sí, hasta luego. Bye. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Bye. Sí.